Bueno, ya usted está sintonizando entonces allí la cortina musical, el bloque de la palabra de Dios. Gracias, Lorena, que ya están los controles. Vamos entonces a continuar con el tema que lo venimos desarrollando, y en esta oportunidad con el libro de Apocalipsis. El tema es juicio y misericordia de Dios. En verdad es que este último libro, ¿no es cierto?, de la Biblia, habla de la revelación que el Padre dio a su Hijo Jesucristo, y el Señor Jesús a través de su ángel dio al apóstol Juan. Y allí podemos ver entonces lo que el Señor va a hacer en el tiempo final, y de cómo va a actuar sobre la tierra, cómo va a traer los juicios sobre la tierra, pero también vamos a ver el amor y la misericordia y la protección de Dios. Esto seguramente puede sorprender a algunos, porque generalmente es un libro que tiene muchos símbolos y debemos interpretar correctamente. Estuvimos pidiendo las oraciones del pueblo de Dios en diferentes lugares, y creemos que en su misericordia el Señor nos va a seguir hablando y alentando para este tiempo final. Bueno, para los que habitualmente nos sintonizan, en realidad ya habíamos comenzado en el día de ayer, pero yo había expresado que iban a haber unos días más para hablar sobre ese tema. En realidad no estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. Pensé que terminé ayer en una parte, aunque la palabra de Dios siempre hay algo más para agregar, pero el Señor me estuvo ministrando a través de su Espíritu Santo, aún en el descanso, y estaba aclarando algunas cosas que son necesarias para compartirle en este tiempo. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y el mensaje es a la iglesia en Pérgamo. Usted, por supuesto, está invitado, ¿no es cierto?, a poder participar. Nuestro programa, por misericordia de Dios, ha llegado a los 7 años, y siempre hemos dicho que era un programa inclusivo, o sea, no exclusivo. Usted puede participar con sus comentarios y puede hacerlo, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios, que es justamente los que nos puede edificar, porque siempre vamos aprendiendo algo, y esa es la manera en que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar su verdad. Bueno, vamos a dar lectura entonces. Posiblemente vamos a ir en la segunda hora del programa, así que les recordamos que tenemos el audio, la grabación. A veces hay algunos inconvenientes técnicos, y entonces por allí no se puede llevar a cabo la grabación, pero seguramente en esta oportunidad lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Siempre hay oposición, ¿no es cierto?, porque en verdad al enemigo no le gusta que la verdad del Señor. Seguramente los hermanos que escriben libros, los que graban los videos y así, ¿no es cierto?, los mensajes para el Señor, siempre tendrán oposición de parte del infierno. Vamos entonces al libro de allí, capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, versículo 12 al 17. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, nos dice el versículo 17 al final del mensaje, dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Seguramente usted, en sus años de lector de la Biblia, que escuchó el mensaje de la palabra de Dios, ya habrá escuchado algún mensaje referido a las 7 iglesias y específicamente en el mensaje a Pérgamo. Bueno, hay algunos significados para la palabra Pérgamo, y es que podemos ir de esa manera sabiendo que era una capital que estaba elevada, estaba en una colina, y allí entonces muchas personas eran parte de ese reino, y allí estaba la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí entonces comienza la palabra diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel de la iglesia está representado, ¿no es cierto?, en alguien que está a cargo y que es responsable de la iglesia del Señor. Y por eso entonces siempre va a haber palabra de Dios que pueda iluminar a aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y que fue llamado por Dios para hacer su voluntad. Pero también significa, ¿no es cierto?, que uno tiene que poner oído. Al final de cada iglesia usted puede ver el mensaje, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el Señor nos da oportunidades, porque después vemos también, ¿no es cierto?, la manera en que el Señor va actuando, y en algunos casos, ¿no es cierto?, hay sentencia de juicio de parte del Señor, y allí debemos entonces estar muy atentos. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es que tiene la espada aguda. Esto se refiere indudablemente, ¿no es cierto?, en muchos pasajes de la Biblia, referido a la palabra de Dios, que es, dice, como espada de 2 filos. Allí nos dice en Timoteo que discierne los pensamientos y las intenciones que hay en los corazones, y en realidad nada queda oculto ante la manifestación y ante la exposición de la palabra de Dios. Hay algunos pasajes de la Biblia, ¿no es cierto?, que uno, a mí particularmente me pasa, no puedo ir a otro pasaje, porque es tanta la convicción que el Espíritu de Dios da acerca de la necesidad de reconocer cuando estamos equivocados y cuando el Señor nos está hablando algo. Por supuesto que siempre habrá una confusión también, ¿no es cierto?, para que usted no interprete correctamente, y aún interpretando correctamente siempre alguna excusa para no obedecerlo.
Pero aquí dice entonces el que tiene la espada aguda, dice esto. Versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor siempre demuestra, ¿no es cierto?, su omnisciencia, que todo lo conoce, que todo lo sabe, y nos hace notar que Él no se olvida de lo que nosotros podemos hacer en su reino, en su obra. Y si yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este solo versículo nos da la idea, ¿no es cierto?, de un ambiente adverso. Uno sabe, ¿no es cierto?, que Satanás es un ángel que fue echado del cielo por su rebeldía, pero que tiene su actividad sobre la tierra. Pero aquí cuando la Biblia dice ¿dónde está el trono de Satanás?, indudablemente, ¿no es cierto?, muchos hacen interpretaciones acerca del significado de esta parte de la Biblia, y seguramente algunos con un conocimiento de la historia, pero no deja de tener una trascendencia espiritual, porque Satanás siempre quiso tener un trono. Por eso es que fue echado del cielo, porque quería ocupar el lugar del Señor. Entonces aquí el mismo Señor le descubre, y entonces le dice a este encargado, a este representante de la iglesia, que estaba el trono y había un reconocimiento a su labor, pero dice: retienes mi nombre. Que el Señor nos fortalezca en este tiempo, porque quizá usted ya ha atravesado, y en otros lugares, ¿no es cierto?, retener el nombre de Jesús está siendo causa de maltrato, persecuciones y hasta muertes. Entonces era importante lo que este instrumento de Dios que estaba en la iglesia en Pérgamo había hecho, porque retenía el nombre de Jesús. Jesús sabe cuando tú que estás escuchando, retienes su nombre. Y a veces hay que retenerlo dentro de una familia que es incrédula, hay que retenerlo dentro del trabajo donde hay un ambiente hostil, hay que retenerlo al Señor, hay que reconocerlo al Señor en diferentes lugares. Y a veces los amigos y amistades van a tomar distancia, porque van a decir, van a causar un rechazo, porque la luz, cuando aparece la luz, las tinieblas tienen que huir. Por eso dice que algunos, dice en el libro de Juan, dice: no venían a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, hay gente que, el enemigo sabe que cuando alguien se acerca a Jesús, indudablemente las obras que a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, las obras que están hechas en tinieblas van a salir a la luz. Y la gente va a tener que optar, ¿no es cierto?, optar o tomar una decisión, obedeciendo a Dios o rechazándolos. Gracias a Dios hemos visto, ¿no es cierto?, personas que aceptan a Jesús,
Ayer mismo, antes de la reunión ministerial, fuimos a un hogar, ¿no es cierto? Había un joven con su familia allí, ¿no es cierto? Él ya había conocido la verdad en un lugar donde estaba privado de su libertad. Así que alentamos a los hermanos que hacen la tarea en las cárceles, en distintos lugares, porque hay fruto. Entonces, él tuvo que reconciliarse con el Señor y su esposa acepta a Jesús. Y creemos entonces que esa familia comenzará una nueva etapa en Jesús. Porque a veces algunos, ¿no es cierto?, saben lo que Dios ha hecho, pero no se animan a decirle a su pareja allí, porque dice, bueno, no sé cómo le voy a decir, porque quizás me rechace. Entonces prefiere allí no decir nada. Pero el Señor tiene misericordia y sabe cómo restaurar. Bueno, vamos entonces al siguiente versículo, estamos en el versículo 13 y dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hablábamos también anoche en la reunión ministerial que causa de muchas dificultades es la falta de fe. Por eso el Señor dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. La Biblia nos dice que todas las cosas son posibles para el que cree y para el Señor nada es imposible. Pero cuando entra la incredulidad en el ser humano, Jesús andaba en forma humana sobre la tierra y en algunos lugares se alarmó, dice, a causa de la incredulidad. Y en algunos lugares él había hecho muchos milagros y le decía, ¿cómo es que le cuesta tanto creer? Si en tal lugar se hubiese hecho los milagros que se hicieron en tu ciudad, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido y convertido al Señor. Entonces, a veces el Señor, ¿no es cierto?, ve la incredulidad. Sí, quizás hermano o hermana que estás escuchando, ¿cuántos milagros el Señor ya hizo en tu vida? Aún así estás dudando del amor de Dios. Aún así te cuesta congregar, te cuesta obedecer, te cuesta tomar el ministerio. ¿Y sabe cuál es la razón principal? La falta de fe. Es la falta de fe porque el Señor nos demuestra allí que los discípulos en un momento, dice que le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos, ellos estaban viendo que iba a ser muy necesario que el Señor le diera palabras de aliento para que no fueran confundidos. Y más en este tiempo, ya la misericordia de Dios es muy abundante. Es muy abundante. Y necesitamos nosotros volvernos al Señor. Dice, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Siempre va a haber alguien que es fiel al Señor Jesús. Siempre va a haber algo que el Señor puede alentarnos, que puede hacer cosas en las que podamos ser renovados y fortalecidos en la fe cristiana. Y dice que había alguien llamado Antipas que era un testigo fiel. Y también, ¿no es cierto?,
El significado de la palabra Pérgamo es matrimonio mixto, matrimonio consumado. Y Antipas se refiere a que todos se oponen. Y cuando todos se oponen, no es fácil muchas veces hacer la obra de Dios. Pero el Señor dijo: y seréis aborrecido de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. Entonces, allí vemos que el Señor va a probar nuestra fe. Y dice que si el oro, que es algo perecedero, o sea, sirve aquí para la tierra, nosotros allá en el cielo vamos a tener un oro especial. No va a ser el oro que se comercializa aquí en la tierra. Entonces, si ese oro aquí tiene seguramente vamos a confiar que la gloria de Dios va a ser maravillosa. Y dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí venía la parte, ¿no es cierto?, de la reprensión, no la exhortación, porque exhortar significa animar y alentar. Y acá el Señor venía a redarguirle, o sea, decirle en aquellas cosas que estaba equivocado. Y le decía: tengo unas pocas cosas, o sea, no eran muchas, pero vamos a ver de aquí en más entonces que existían allí dos doctrinas. El versículo 14 y 15 vamos a ocuparnos de dos doctrinas, ¿no es cierto?, que causaban mucho mal a esta iglesia. Y vamos a ver por qué. Que era la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Ya podemos ver entonces que en el mensaje a Éfeso, ya el Señor también le hacía mención a esta doctrina. Hay diferentes interpretaciones con respecto a lo que significa los Nicolaitas, la obra de los Nicolaitas o la doctrina de los Nicolaitas. De todas maneras, usted puede pedirle al Espíritu Santo, que es el que le va a guiar a la verdad en este y en todas las inquietudes que usted pueda tener. Nosotros vamos a dar una interpretación desde nuestro ministerio y posiblemente pueda ser de bendición para su vida. Y dice: tengo unas pocas cosas. Retienes ahí, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el versículo 15 dice: y también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. A veces, sin darnos cuenta, el enemigo hace que a nosotros nos cueste. Por eso que allí en el libro de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la sana doctrina está en la Biblia, y muchas denominaciones cristianas con sus líderes no lo conocen y mucho menos van a predicar acerca de la sana doctrina o la doctrina de Jesucristo. Creen que todo es doctrina de Jesucristo.
Entonces viene la gente indocta, que quiere decir no preparada. Entonces allí ellos le están hablando de Jesús, ellos en el primer amor, todo lo que le dice creen. Todo lo que le dicen, y entonces se produce allí, ¿no es cierto?, una falsa enseñanza. Aquí había falsas enseñanzas de estas dos doctrinas, porque doctrina significa enseñanza, de la doctrina de Balaán y de la doctrina de los nicolaítas. Ahora vamos a ver el significado, porque si Jesús no hubiese hecho mención a estas dos doctrinas, y uno podría a lo mejor seguir y creer que todo está bien, total, el hecho de que está en Jesús ya alcanza. Jesús dijo, si tú estás en mí y mi palabra está en ti. Un apóstol como Juan dijo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es tan contundente la palabra que muchas veces, sí sé que te está sorprendiendo esta palabra. Y el Señor dijo más todavía, porque acá estamos hablando de un dirigente, de alguien que estaba encargado de una iglesia. En el capítulo 4 de 1 de Timoteo dice, el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, no haciendo otra cosa, no predicando la doctrina de Balaán, no predicando la doctrina de los nicolaítas, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces la declaración del apóstol Pablo, las enseñanzas del apóstol Juan, estaban conformes a lo que decía su maestro. Por eso es que es necesario entonces que tengamos que sufrir la sana doctrina. O sea, ¿por qué el Señor habla allí que no sufrirán la sana doctrina? Porque a la naturaleza humana no quiere someterse, no quiere conformarse a la palabra de Dios. Y Satanás aprovecha tirándole chupetes espirituales. Creo que el chupete, cuando un bebé en realidad el chupete es un entretenimiento. Es muy diferente, ¿no es cierto?, al pecho de la madre o a la mamadera. En el pecho de la madre está, ¿no es cierto?, según la ciencia médica, ¿no es cierto?, el mejor alimento para el bebé. Y la madre es la iglesia. Y después también, ¿no es cierto?, está la mamadera. Allí ya, ¿no es cierto?, cuando es un poco más grande, necesita ya, ¿no es cierto?, otro alimento. Y allí entonces se comienza a desarrollar. Y allí dice el Señor que el alimento sólido ya es para los que han alcanzado madurez. Una vez el Señor mostró a alguien, ¿no es cierto?, que estaba con un biberón, con una mamadera grande allí, ¿no es cierto?, en una reunión. Entonces el Señor nos demostraba que todavía para él la palabra era leche. Era un bebé espiritual. Aunque uno le veía al hermano, ¿no es cierto?, con bigotes allí, pero era un bebé espiritual. Pero el Señor ya quiere que nos alimentemos espiritualmente y que nos entramos a desarrollar. Entonces es necesario que vayamos avanzando. Y bueno, vamos a dejar para el próximo bloque, ¿no es cierto?, en la próxima hora. Usted está invitado a participar con nosotros. Vamos a orar en este momento porque estamos llegando ya entonces al final de la primera hora del programa. Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, si usted estuvo escuchando allí
y dice: yo necesito de Dios y quiero acercarme al Señor, lo puede hacer repitiendo esta sencilla oración: amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito. Ayúdame, Señor, a oír claramente la voz de tu Santo Espíritu, a oír lo que dice la espada, que es tu palabra. En este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y renuncio también a doctrinas falsas que me han alejado de la doctrina de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Ayúdame a perseverar en tus propósitos hasta el final de mis días. Amén y amén. Lirios el campo, cómo florecen y crecen. Mira las flores del campo, cómo florecen y crecen. Entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Salomón que era rey, un Salomón que era rey, un Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste, un Salomón que era rey, un Salomón que era rey. Se viste. Miran las aves el cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tiene nada en la tierra, es suyo todo el firmamento, nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento, nunca la vemos sembrar. Pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado, vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo
saber